¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos. Estamos en la sesión número 11 del podcast Supply Chain Energy, el podcast. Un espacio para platicar con amigos, profesionales, expertos del sector de energía. Su servidor Wilson Patraca, un experto en cadena de suministros, procura, logística, negociaciones, y me encanta participar y platicar con expertos, quienes saben, para seguir aprendiendo. En esta sesión tengo a bien de invitada Ana Lutlo, una voz experta en el sector energía, en temas de transición, de sostenibilidad, que nos viene a compartir justamente sus experiencias de los proyectos y cómo está el tema acá en México. Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio en tu agenda. Oh, ¿Cómo estás? hola Wilson, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta, emocionada de poder compartir este espacio contigo, obviamente con toda la audiencia y feliz de que se haya logrado el que nos podamos coordinar para estar esta tarde aquí juntos platicando. Súper bien, súper bien. Recientemente charlamos la semana pasada en la cumbre energética. Afortunadamente pudimos agendar esta conversación. Sé que tu agenda está bien apretada. Vamos a tratar de aprovechar estos minutos, estos minutos. Y bueno, Encantada. quisiera iniciar con la parte, pues, básica, con los fundamentos. ¿Qué es la transición energética y por qué es tan importante para México y para el mundo? Muy bien, bueno, voy a tratar de irme un pasito atrás a entender por qué estamos hablando de transición energética y esto viene derivado de lo que antes le llamábamos el cambio climático, que hoy se ha vuelto ya realmente una emergencia climática. ¿De ¿Y acuerdo? por qué le llamamos así? Porque realmente antes se veía que había ciertos fenómenos meteorológicos extremos con cierta periodicidad derivados pues del incremento en la temperatura del planeta. Pero hoy cada vez vemos que estos efectos son mucho más severos y además mucho más frecuentes. Ya prácticamente se están volviendo parte de nuestra vida cotidiana. De acuerdo. Particularmente en México, bueno, en estas épocas creo que todos nos hemos dado cuenta de la cantidad de lluvia que tenemos, los calores que hemos vivido. Realmente todos los históricos de temperatura, habíamos dicho que el año pasado habíamos alcanzado un pico, pero realmente cuando volvemos a revisar las temperaturas de este año, pues resulta Siempre que la nos vamos superando, sobrepasamos. ¿no? Exacto, entonces, y eso Sí. no es una buena noticia porque significa que el problema continúa y que sigue siendo cada vez más difícil. De Entonces, acuerdo. realmente tenemos el objetivo de tratar de mantener abajo la temperatura, el incremento de la temperatura del planeta. Y creo que en este sentido, pues fue muy relevante lo que ocurrió en la COP del año pasado por ahí en Dubái, Ujú. donde finalmente todos los países se pusieron de acuerdo en mantener el objetivo de que no se incrementara la temperatura arriba del 1.5 grados centígrados, que había sido, digamos, las conversaciones preliminares de aquella COP que se llevó a cabo en París, pues ya prácticamente en el 2015. Ya. Y eso pues de alguna manera permite que tengamos el objetivo claro, pero no tenemos un trabajo sencillo como humanidad. Y de ahí sale justamente este concepto de transición energética. Entonces, ¿cuáles son los primeros factores o los factores más importantes que influyen en este incremento de temperatura? Ah, Entonces, uno de esos pues son los gases de efecto invernadero, prácticamente son los responsables de que esta temperatura se esté incrementando, pero no son casualidad, no es más que el producto, ¿no? de toda la generación de la quema de combustibles y de ya. otros temas que tenemos como humanidad a partir de todos los procesos industriales que tenemos y del incremento que esto ha ocasionado en la cantidad de gases que la Tierra no alcanza a absorber esa Procesar. cantidad de gases de efecto invernadero o a adaptarse lo suficientemente rápido para procesarlos. Y uno de los factores o de los componentes más importantes en esta generación de emisiones, pues es el sector energético. Tenemos también el sector transporte, el sector agrícola y ganadero. No es el único, pero tiene un porcentaje de participación muy importante. Estamos Importante. hablando que prácticamente alrededor del 30% de estas emisiones de gases de efecto invernadero vienen producto de la generación de energía que tenemos como humanidad. Ya. Entonces, ahí es donde surge este concepto de transición energética. ¿Y qué significa? Es un camino, empezar a hacer un cambio en esa matriz energética que tenemos hoy día. Le Ajá. llamamos matriz, pero pues es la combinación de tecnologías que nos permiten hoy día llegar a nuestra casa, prender el interruptor y saber que va a estar ahí disponible la luz. Entonces tenemos que empezar a abandonar esos combustibles fósiles muy contaminantes para empezar a sustituirlos por otros que tengan una participación menos relevante en el término de las emisiones y obviamente pues todos esperamos que en algún momento podamos estar al 100%, aunque pudiera parecer un sueño, hablando de energías limpias. Y digo limpias no forzosamente renovables, porque ahí hay una combinación
de lo que le llaman el famoso trilema energético. Entonces, no Ajá, solamente se trata de que sea algo limpio, sino que sea sostenible, que sea también económico, que sea viable y que garantice la seguridad energética, pues de todos los que vivimos en el mundo, pero en particular la seguridad y soberanía energética de los países. de acuerdo. Entonces, de ahí surge este concepto. Entonces, es ver cómo vamos a estar haciendo ese camino para poder ir mejorando el tipo de energía que estamos utilizando para hacer Ujú. un consumo más racional. Y a mí me gusta mucho hablar de este concepto porque no se trata solo de pensar en que tengamos energía limpia, sino qué uso le estamos dando a la energía que estamos utilizando. Entonces, realmente, y siempre lo repito, la energía más limpia es aquella que no se tiene que producir porque no se consume. Entonces, en este concepto de eficiencia energética tenemos una verdadera oportunidad. Ya se ha demostrado ahora en la Unión Europea, después de toda esta situación geopolítica que ocurrió con el Ajá, gas que venía de Rusia y que tuvieron que empezar a ser mucho más cuidadosos con el manejo del gas natural que estaba llegando, que sí se puede tener una reducción importante de los consumos energéticos cuando tú estableces normas o te fijas ciertos parámetros como humanidad en el uso del aire acondicionado, de la ya. calefacción, etcétera. Entonces, esta reducción fue prácticamente de un 20% de lo que normalmente se consumía de energía, sin que Wow. realmente haya habido una afectación, ¿no? Ya. Entonces, cuando tú pones una temperatura Simplemente por un consumo más baja, eficiente. claro, Ok. ya no tienes que ponerlo como congelador las oficinas, ¿no? Con que Ajá, estén ajá. frescas es suficiente. Y por Correcto. el otro lado, pues tampoco tienes que estar sudando con la calefacción, es Ajá. únicamente mantener una temperatura adecuada. Y ese tipo de pequeños cambios en nuestros hábitos, pues permiten que el consumo de energía sea menor y que lo que generemos de energía, pues se use de mejor manera. Entonces, ese concepto en la transición energética es bien importante. Es claro. Y a mí me gusta completar el concepto porque se habla mucho de transición energética, pero en realidad el concepto tendría que ser transición energética justa, Ok. porque resulta Transición que aunque energética justa. Ok. justa, claro, porque aunque realmente los países que más han contaminado, que más han contribuido al incremento de estos gases de efecto invernadero, tienden a ser aquellos países del primer mundo que tenían pues mayor avance, digamos, en Ok. los procesos productivos, los países emergentes somos los que estamos sufriendo más las consecuencias de este incremento de temperatura con el cambio climático. Y tenemos brechas sociales todavía muy importantes dentro de cada uno de los países, particularmente en Latinoamérica y viendo hacia el interior de México. Hoy tenemos realidades muy distintas. Hay muchos Méxicos dentro del México que nosotros De conocemos. acuerdo, sí, de Entonces es acuerdo. importante que cuando tú tomes decisiones en términos de planeación energética o hacia dónde quieres ir, que te asegures de este concepto importante de no dejar a nadie atrás. Entonces, no es nada más hablar, por ejemplo, de energías renovables y electromovilidad, cuando un Ujú, vehículo eléctrico a lo mejor tiene un costo que no es accesible para toda la población. ujú. Es buscar alternativas que funcionen para todos y que garanticemos que este tema de pobreza energética se vaya erradicando cada vez más. Ya. Entonces, por eso este término de justa tiene dos conceptos importantes. El primero, hacer un uso adecuado y racional de los recursos que tú tienes. Ujú. Vuelvo a hacer referencia a México. Nosotros tenemos hoy acceso a un gas natural muy abundante, que además es barato. Entonces, lo que hace sentido es aprovechar ese gas natural para ir desplazando otros combustibles fósiles De con miras acuerdo. a que en el futuro vayamos migrando a una matriz energética más limpia. Pero a lo mejor no es el caso de otros países como Chile. Bueno, entonces Chile tiene que identificar cuáles son esos recursos que hacen sentido para su estrategia energética y para esta transición energética, viendo que sea lo más democratizado posible el acceso a esa energía o Ya. esta transición energética justa. Entonces, es eso el concepto, ¿no? Atrás de esa transición energética. No, súper amplio, muy claro también, ¿no? En ese sentido, digo, tocas muchos temas importantes, que si tiene que ser económicamente viable, que si tenemos que tener mucho mayor conciencia, cada país tiene que tener su valoración, ¿no? México tiene una combinación de vocación de hidrocarburo, pero también tiene muchas alternativas, ¿no? Parques eólicos, plantas solares o muchas fuentes de estas alternativas. ¿Cómo se ve ahorita la combinación para México en los siguientes, pues en estos años y los que siguen, ¿no? Justamente pensando en esa transición. Correcto. Y bueno, ahorita pues seguimos teniendo una participación muy importante del gas natural, pero vuelvo al hecho de que hace Ya, sentido. O sea, no puedes no aprovechar un recurso que tienes ahí a la mano y que además te permite generar una alta competitividad al mismo tiempo que reduces las emisiones de carbono y que estás generándole confiabilidad al sistema eléctrico, porque también ese ya. es otro tema, es finalmente este trilema energético del que hablamos, ¿no?
Entonces, no solamente es pensar en que vayas migrando a energías renovables, sino cómo garantizas que el sistema eléctrico tenga esa confiabilidad que requieres para que no falte Ya, la energía. que no haya Entonces, cortes, que haya constancia. es una combinación importante, ¿no? Y en Ya. México, bueno, ahorita tenemos un montón de oportunidades. Tema de las disposiciones administrativas que se están trabajando por la CRE para el Ok, concepto de almacenamiento es importante, porque eso va a permitir que se fortalezcan las redes de transmisión, que tengamos un control mejor de la intermitencia de las energías renovables y que también podamos tener pues esa seguridad energética de contar con un almacenamiento de energía que hoy día pues lamentablemente lo ya, tenemos en muy pequeña escala. sí. Oye, y mencionabas el tema del gas. El Ujú. gas, como se ha venido mencionando, el energético de transición, ¿no? Porque sí, tiene menor contaminante o emite menores contaminantes que su homólogo el petróleo, el aceite y mucho más radical contra el carbono. ¿Es el Ujú. energético de transición o es el energético por excelencia? Pues mira, es toda una conversación que todavía se está llevando a cabo, yo creo que en los distintos países y con Ajá. distintas visiones al respecto. Yo lo que creo es que, dadas las tecnologías que hoy día tenemos disponibles, ¿Ah? es algo que llegó para quedarse. Más bien tendremos que trabajar a lo mejor en soluciones de carbono que nos Sí, permitan hacer mucho más eficiente y que haya un menor impacto en el medio ambiente de largo plazo. sí, Pero hay que pensar que también los combustibles fósiles, o sea, les llamamos combustibles, pero utilizamos petróleo en un montón de cosas, nuestra sí, de ropa, el acuerdo. maquillaje, la medicina. Entonces, todavía tenemos una dependencia muy fuerte, ¿no? Bastante. A todo pues el petróleo y sus derivados. Entonces, el gas natural nos permite justamente tener ese camino a buscar energías cada vez más limpias. Hablamos de otro vector energético como el hidrógeno verde, que también Ujú. puede brindar soluciones, pero hay que entender este concepto de viabilidad económica, ¿no? Entonces, suena excelente el hidrógeno verde y realmente consideramos que es un eslabón que faltaba en la cadena para poder Cadena. asegurar esta transición energética, pero hoy es difícil en México, con las condiciones que tenemos, que podamos empezar a desarrollar proyectos de Proyectos. hidrógeno verde a gran escala. Entonces Ya. tiene que ser una combinación, por eso se le llama justamente transición, porque es este camino, ¿no? Que vamos a ir llevando y que poco a poco tendrá que ir adaptándose a lo que tengamos disponible. En mi mente yo la tengo como una evolución también como sociedad, ¿no? Como humanidad, de venir con fuentes que sabemos que contaminan un poco más y ahora con esa plena conciencia del mundo, las organizaciones en general, pues vamos a tener que cuidar qué usamos ahora que no contamine tanto. Y ahí es la combinación que se da entre los hidrocarburos y las nuevas energías que están desarrollándose, ¿no? Con estas nuevas tecnologías. Correcto. Y nosotros siempre hablamos de este concepto de alianza entre el electrón y la molécula. Ok, Entonces, sí, obviamente que queremos llegar a esas energías renovables y que son esos electrones que nos van a permitir tener cada vez una energía más limpia, pero no todo se puede electrificar, porque ha habido ok, muchas conversaciones, muchas discusiones, si en algún momento todo lo que nosotros utilizamos en el día a día podría electrificarse. Hay procesos que no pueden eliminarse, este concepto de proceso térmico, ¿no? Que van a requerir un combustible para poder funcionar. Y es ahí donde el gas natural hace sentido, o las moléculas verdes, ujú, porque hoy hablamos de gas natural como combustible de transición, pero también tenemos el biometano o el gas natural renovable, que no es de origen fósil, sino que ok, proviene de los residuos agrícolas, ganaderos, urbanos, y que ok, también hace el mismo funcionamiento que el gas natural fósil. Tenemos el hidrógeno verde, tenemos el metano, ya, otros gases verdes que complementan, ¿no? La generación ya lo renovable entiendo. y que le dan esta seguridad energética que se requiere para continuar nuestras actividades de la misma manera como lo hemos venido haciendo. Ya. Oye, y aparte también en el mundo la demanda de energía sigue creciendo, ¿no? También eso es Por otro eso, aspecto que hay tan que importante el tema de eficiencia considerar. energética, Ujú, porque si realmente no usamos la energía de manera más racional, no ujú, va a haber forma de mantener esto en el largo plazo. Y ese claro, es el concepto importante de la sustentabilidad, ¿no? O sea, hacerte consciente de los impactos que tienes, tratar de mitigarlos, pero tener esa visión de largo plazo. Entonces, eso es algo que tenemos que estar mirando como humanidad y por eso este tema de eficiencia energética es importante cuando tú hablas realmente de una transición energética justa. ya. Entonces, no se trata de desperdiciar la energía, sino de hacer el mejor uso posible. Y a mí siempre me gusta compartir este dato porque justo también en la COP anterior
de los reportes que se entregan, ¿no? De cómo van funcionando las distintas iniciativas, hubo justamente el reporte de cómo iban avanzando en el tema de la eficiencia energética y ahí había datos muy interesantes. O sea, realmente si hacemos un esfuerzo por duplicar, ¿no? Los logros que hemos tenido en términos de eficiencia energética, se podría reducir los costos de energía hasta en un tercio, pero Wow, las emisiones a la atmósfera a la mitad para el wow. 2030. Entonces son esfuerzos que vale la pena, sobre todo cuando es un 2030, ok. proceso productivo grande. Y yo siempre les digo a los industriales, véanlo como una oportunidad, porque realmente lo es. O sea, si tú quieres ver cómo vas a poder mejorar tus costos, puedes empezar a ver estos proyectos de eficiencia energética y seguramente entre un 10 y un 15% vas a poder encontrar Es de verdad. cambios que te permitan a un costo razonable reducir tu factura de energía. Y eso además también tiene los beneficios ambientales y todo lo que eso conlleva, ¿no? Que creo que eso les suena, les debe sonar mucho, ¿no? Porque evidentemente ellos también tratan de ser eficientes en términos de costo. Claro, y si tenemos que competir, porque hablamos mucho de nearshoring, Ujú. y está excelente la idea de que atraigamos nuevas inversiones, pero Ya, tenemos que cuidar a las empresas que ya hoy día están aquí en México y buscar que cada vez sean más eficientes y más competitivas. Y si los costos de energía se reducen porque tú haces un mejor uso de ella, pues eso obviamente se refleja en el mercado y en la competitividad que tengamos. ok. No, buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y México cómo va? O sea, ¿tú cómo lo ves, cómo lo percibes? Digo, sin meternos en fibras sensibles ni mucho menos, ¿no? En sus acciones que está tomando pues, al día de hoy, con las perspectivas de la siguiente 10 años, no sé, justamente de cara a estos objetivos, en balancear, en inmigrar del petróleo a nuevas infraestructuras. ¿Cómo se percibe en términos generales, Ana? Personalmente me siento muy optimista de lo que Ok. viene. O sea, me encanta escuchar que la nueva administración está hablando de acelerar la transición energética para México. Ya. Y eso es extraordinario porque tenemos una posición privilegiada en términos de recursos, en términos de ubicación geográfica, de estar al lado de pues, la mayor demanda comercial, que además está apostando por este concepto de energías limpias y de sustentabilidad. Entonces, yo creo que hoy estamos viviendo un momento muy importante en México y Importante. vamos a empezar a ver cambios hacia adelante que van a poner, ¿no? A trabajar toda, pues, ese andamiaje legal que también ya teníamos. Bueno, hay que recordar que nosotros ya contamos con una ley de cambio climático, con una ley de transición energética, Mm. que ya tratamos los temas de eficiencia energética. Hay instituciones que se dedican a evaluar estos conceptos y las normas que se tienen que aplicar. Creo Entonces que yo hay creo una que de economía circular también, inclusive, ¿no? Por ahí. también hay una ley de economía circular. Entonces, creo que hoy vamos a tener ese impulso para que realmente México pueda hacer muchísimo en términos de esta transición energética. Ya. Y bueno, tenemos ya también los compromisos internacionales. Tenemos que presentar la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas este año en la COP. Buenísimo. He tenido la oportunidad de participar en los talleres que la propia Semarnat está liderando para poder identificar cuáles son esas oportunidades de reducción de emisiones. Y me encanta ver que se trata el tema de las energías renovables, porque ahí tenemos una oportunidad bien importante, pero que también estamos hablando de los biocombustibles, del gas Ujú. natural. Entonces, y creo que hay muchos proyectos que vamos a empezar a ver en el Hay futuro mucho, y que van muy alineados con este concepto. hay mucho dinamismo, ¿no? Hay mucho dinamismo. También personalmente veo muchas empresas, muchas organizaciones, corporativos, las dependencias de gobierno, todas de alguna manera trabajando. Evidentemente creo que las perspectivas son muy buenas en ese sentido, ¿no? Sé que andas muy ocupada. Si tuviéramos que compartir un mensaje final a nuestra gente, a los chavos, a los profesionales que nos escuchan, ¿cuál podría ser, Ana? Ay, pues primero agradecerte, Wilson, porque es bien importante poder tratar estos temas, porque mientras más hablemos de ellos, más conciencia podemos tomar y también Desde podemos aportar luego, nuestro granito de arena. desde Yo luego. lo que los invitaría es a hacernos conscientes, porque no es lo mismo hablar de estos conceptos que sentarte 5 o 10 minutos en tu computadora y calcular tu huella de carbono. Y yo lo hablo también desde lo personal, porque me toca a mí tener que viajar mucho por el tema del trabajo Ajá. y teniendo esta conciencia, he empezado a ver de qué manera puedo empezar a compensar, ¿no? Esa huella de carbono que tengo también en Ya. lo individual y obviamente pues compartir estos conceptos para que estemos conscientes de que tenemos que hacer un mejor uso de la energía, que Ya. tenemos que empujar a tener un ambiente cada vez más limpio y más sano, pero pensar en este concepto de sostenibilidad
y de no dejar a nadie atrás en el proceso. Entonces yo los invitaría pues a hacer esta reflexión desde lo personal y aquellos que sean líderes de empresas pues a considerar las oportunidades que esto también puede brindar. Creo que todo este ambiente del famoso ASG, ¿no? El que podamos empezar a tener esto dentro de nuestro ADN como empresa, de incorporar los conceptos medioambientales, social, de gobernanza, que Sí. vayamos bien trabajar de la mano con nuestros colaboradores, las comunidades, etcétera, creo que es una oportunidad extraordinaria. Entonces, antes de que esto se vuelva una obligación, creo que Ajá. podemos empezar a prepararnos para estar listos. A mí me toca trabajar en una empresa pues que tiene casa matriz francesa Ujú. y que vamos viendo cada vez las regulaciones, ¿no? Que se vuelven mucho más estrictas y que también te exigen mucho como empresa. Hoy creo que hay una oportunidad bien importante para México y todas las empresas mexicanas de irnos preparando con este cambio de mentalidad, de empezar a incorporar esos conceptos en nuestro día a día y que en lugar de que en algún momento se nos convierta en un riesgo, lo aprovechemos como la oportunidad que es y que ganemos más competitividad y que podamos sacar adelante a nuestro país como todos queremos. Desde luego, y la conciencia final de cada una persona como sociedad de cómo podemos ser mucho más eficientes acá en casa. Ya no llevamos el clima hasta 16, 17, lo mantenemos en 24, 25 para que se esté fresco nada más, ¿no? No hacer esos, digo, detalles de esa naturaleza, ¿no? Yo lo visualizo como, en mi mente lo tengo como tres dimensiones, ¿no? Las políticas de gobierno, todos los países y bueno, que se coordine, desde luego, establecer estas directrices, luego los corporativos que involucran también todas esas, pues esas directrices en todos sus procesos productivos y al final nosotros como personas, las acciones que nosotros vamos haciendo justamente para mantener esa sostenibilidad. Ana, te agradezco infinitamente este espacio por esta charla. Sé que tu gran experiencia es muy valiosa, eres un activo para el sector Muchas energético. gracias. Te seguimos, creo que mucha gente te sigue, eres una voz experta y bueno, agradezco también infinitamente estas palabras por este pequeño espacio y es mi contribución también para la comunidad desde esta trinchera. Muchas gracias. Pues que sea una contribución de los dos, porque además sé que lo hacemos con mucha pasión y cariño. Desde luego. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, Wilson, y por la oportunidad de que hayamos tenido esta conversación. Súper, buenísimo. Muchísimas gracias, Ana. A ti, Wilson, Espero un verte abrazo grande. próximamente. Espero que así sea muy pronto. Saludos. Gracias. Ah, te manda saludos David Almazán. Hoy hablé contigo, Muchas hoy gracias. hablé con él. Sé que él estaba en Engie. Ahí tuvimos Así una es. charla. Así Te es. manda saludos. Ay, muy bien. Ay, muchas gracias. Con mucho cariño los saludo también de vuelta. Hasta Mil luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bye bye.